Usemos nuestro nuevo modelo de la cadena de transmisión para analizar cómo se ve el pulso recibido de una transmisión. Y para eso consideremos que el sistema anterior, que en el sistema anterior se transmite exactamente un símbolo, solo un símbolo. Es decir, que la señal transmitida S tilde de t es igual a un símbolo, que lo vamos a llamar S-check, multiplicado por una señal base phi de t. Pensemos que ese símbolo es que esa señal base, que este Pulse Shaping Filter, que tal vez para consistencia debo ponerle aquí un tilde también, que se refiere aquí a la tilde del Pulse Shaping Filter, es exactamente la misma función. Entonces pensemos que esa señal base es un pulso rectangular, ¿sí? Entonces vamos a asumir acá que tenemos un pulso rectangular clásico de duración t y energía unitaria. Acá. Entonces la señal S de t vista en el dominio de la frecuencia va a tener una forma de seno x sobre x. Así. Ahora, pensemos a su vez de que este filtro limitador de ancho de banda en frecuencia tiene la forma de un rect, que es un filtro ideal. Estamos hablando de equivalente de banda base, así que es un filtro pasabajo, equivalente de banda base, rectangular, con un ancho de banda W. Así que están los puntos más W medios y menos W medios. Entonces, por supuesto que esta operación de filtrado con este filtro operando el filtro operando sobre la señal transmitida, va a truncar y va a cortar las colas de más alta frecuencia de la señal. Así que en el canal lo que va a estar circulando acá, en realidad es una señal truncada. Y ahí voy a prestar cuidado de usar el código de colores adecuado. Vamos a mantenerla en verde por ahora, porque sigue siendo una señal transmitida, pero en el entendido de que es una señal truncada. Entonces tenemos el lóbulo principal del zinc. Así. Y vamos a asumir que tal vez una parte de los lóbulos
laterales, de los primeros lóbulos laterales, de este y de este, una parte logra entrar dentro del ancho de banda del filtro y el resto queda truncado. Así que tenemos aquí W medios y aquí tenemos menos W medios. Entonces, ya sabemos que con este modelo lo que llega aquí al filtro adaptado no es realmente este pulso, que es aquel para el cual está calculado el filtro adaptado. Este filtro adaptado está calculado para este pulso rectangular con este espectro, sino que lo que llega es otra cosa, ¿sí? Así que aquí ya hay una pérdida de la condición de optimalidad para el filtro adaptado, pero que vamos a asumir sigue siendo el filtro adaptado correspondiente a este pulso, por lo tanto este filtro tiene este espectro y así lo que voy a hacer no es otra cosa que copiar esta señal de arriba, la voy a pegar aquí abajo, voy a mover esto hacia allá y con eso lo único que tengo que hacer todavía es un cambio de color. Ahí está. Azul, para que sepamos de qué se trata de eso ahí. Bien. Como fuera, una vez que la energía presente en frecuencias altas del pulso transmitido fue eliminado por el filtro, aquí ya no hay energía y aquí tampoco hay energía, nada que pueda hacer este filtro adaptado puede recuperar algo que fue perdido irremediablemente. Es decir, en este punto de acá y en este punto de acá, la señal que se observa es una señal de ancho de banda limitado. Entonces, lo primero que tenemos que anotar es que la señal recibida es de este símbolo. Tiene ancho de banda limitado. Y limitado en el sentido de ancho de banda finito, ¿sí? Tal vez simplemente dejarlo como tal, ancho de banda finito. Y cualquier señal que tiene ancho de banda finito es una señal que en el dominio del tiempo tiene duración infinita. En el dominio del tiempo tiene duración infinita. Y eso es algo nuevo. Hasta ahora siempre ha sido así, que si una señal tiene si una señal tiene duración finita en el tiempo y todas las señales de las cuales hemos hablado hasta ahora son señales de duración finita en el tiempo y por lo tanto de ancho de banda infinito, ahora al enfrentarse a una limitación de ancho de banda produce señales recibidas de duración infinita en el tiempo y eso es algo nuevo, eso es algo con lo que no hemos trabajado aún y es lo que tenemos que analizar. Ahora, para ello tenemos que mirar en algo más de detalle este filtro limitador de ancho de banda y eso es lo que queremos analizar en la cápsula que viene.